tal, Marco? ¿Cómo estás? Bien, bien, Federico. Acá estoy con Estela Núñez en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley ¿Qué tal, y Estela? Todo, buen día, doctor. nos llamó poderosamente la atención y realmente nos causó mucho, incluso penar o pesar la situación del señor Benjamín Graci, al cual vos le representás. Si podés contarle a los teleoyentes la situación del señor y todas las cuestiones jurídicas que se presentaron a favor de él y en contra del IPS. Sí, cómo no, Marco. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, la semana pasada gran parte de la sociedad conoció el caso y la situación del profesor Benjamín Graci, una situación de por sí lamentable por la enfermedad que está padeciendo en este momento. Entonces, surge que él es asegurado beneficiario del IPS con más de 40 años de aporte a la previsional, y como la enfermedad que está padeciendo es una enfermedad oncológica, requiere un tratamiento muy puntilloso, digamos, y de constante revisión. En ese sentido, su médico tratante le había recetado un medicamento que figura en el Vademecum o en el cuadro básico de medicamentos del Instituto de Previsión Social. Y cuando él va a la farmacia, a la parte de farmacia del IPS, intenta retirar el medicamento, le dicen que no hay, que no se encuentra en stock el medicamento. En ese sentido, el profesor Benjamín les pregunta cuándo tendrían el medicamento, a lo que recibe la incrédula respuesta de que no sabían, no tenían idea de cuándo tendrían en stock, etcétera. Como la enfermedad que está padeciendo es realmente una enfermedad que no puede esperar decisiones administrativas, no puede esperar a que se les ocurra hacer algo al instituto. Entonces, directamente inició una acción judicial de amparo, y el viernes obtuvo una medida de urgencia para que el instituto adquiera el medicamento que había sido recetado por su médico tratante. El juicio de fondo todavía está sustanciándose. Creo que entre hoy o mañana tiene plazo para responder el IPS, pero la medida de urgencia ya salió, y esta medida de urgencia es de cumplimiento obligatorio, es decir que el instituto ya tiene que iniciar el proceso administrativo, llamada urgencia, etcétera, para adquirir este medicamento, a la espera después de cómo resulte en definitiva el juicio de fondo. Ya, el juicio es de amparo entonces, ¿verdad? Es un juicio de amparo. El juicio de amparo que tiene como característica una medida cautelar, es lo que se dicta, Federico. Así mismo, una medida de urgencia, porque se demostró con el relato de los hechos, y también ha sido de conocimiento público el estado de la enfermedad del profesor Benjamín, pero también ha sido, digamos, conocido de manera pública porque el Instituto de Previsión emitió un comunicado oficial a través de redes sociales donde decía que ese medicamento no lo tenían y que estaban iniciando el procedimiento de licitación pública, etcétera, pero digamos que por una cuestión de urgencia y por el alto costo del medicamento, un costo que el profesor no puede costear, porque lastimosamente los remedios oncológicos son muy caros. Entonces tuvimos que realizar esta acción judicial para que el IPS adquiera cuanto antes este medicamento. Claro, el viernes se saca la resolución de urgencia el juez. ¿Quién es el juez que atendió la causa? Cuando metimos la acción judicial estaba como interina en la atención permanente de la jueza Leticia Paredes, un juzgado de garantías penal, ya es natural, Sí. pero este caso hoy tendría que
sortearse nuevamente para que entre en un juzgado definitivo. Ya. Bueno, ¿y IPS cuánto tiempo tiene para cumplir esta orden? Bueno, las resoluciones judiciales son de cumplimiento inmediato. Ahora, entrando en un plano de realidad, es imposible que lo cumpla en un plazo de 24 horas, etcétera, porque hay un procedimiento administrativo que tiene que iniciar, que generalmente se da por el llamado, o la contratación por la vía de la excepción por urgencia impostergable. Y ahí donde los plazos son más cortos, ¿verdad? Sí. O sea, podría adjudicarse, ¿verdad?, un contrato en el plazo de una semana, etcétera. Eso depende también de si se consigue el oferente, etcétera. Pero digamos que los plazos son más cortos. Yo diría que en una semana máximo eso debería estar cumplido. Claro, yo te iba a preguntar, ¿y será que IPS no tiene una caja chica, el presidente no tiene, pero en realidad el costo va a ser bastante elevado, ¿verdad? Sí, debe ser muy caro. Aparte, lo interesante de esta medida de urgencia es que también resuelve que se adquiera en una cantidad que sea, digamos, razonable para un tratamiento prolongado e indeterminado. Ya, Es decir, que se debería por lo menos adquirir, diría yo, como para 6 meses, como mínimo. Claro, pero claro, no para que termine en una semana y después vuelva el mismo problema, ¿no? Claro. Una de las preguntas que surgen acá entre los teleoyentes es si ese amparo beneficia a otras personas, a otros Bueno, que están en la misma situación, ¿verdad? esa es una pregunta muy importante y muy interesante, Marcos, que ya me la han hecho. Lastimosamente, esta clase de medidas se rige por el principio de que generalmente, popularmente se dice el interés en la medida de la acción. ¿Qué significa esto? Que estas medidas solamente benefician al accionante. Pero más allá de eso, que eso es una cuestión estrictamente jurídica y procesal, hay un contexto realmente muy lamentable, que el caso del profesor Benjamín no es ni por si acaso el único, y es uno, creo yo, de miles. Esto revela entonces un patrón y revela un contexto que debe ser atendido evidentemente por las autoridades públicas, porque no podría darse que haya un desabastecimiento sobre una enfermedad que es, digamos, bastante común. Habría que investigar un poco qué estudios tiene el Instituto de Previsión Social respecto a esta clase de enfermedades que son recurrentes, son comunes, y por qué no tiene realmente fondos para atender una problemática social que es bastante común. Habría que investigar. Nosotros esperamos que esta acción judicial, Marcos, permita también generar un cambio institucional, ¿verdad? Y avanzar un poco en este tema que es muy sensible. Creo que todos hemos tenido algún pariente, algún conocido que ha padecido también de esta penosa enfermedad. Entonces, hay que tener solamente un poquito de empatía para entender que esto es un problema realmente acuciante. Y en este contexto donde estamos viviendo en el marco de una pandemia, y vemos que el Ministerio de Salud todos los días habla de personas que se han contagiado por el COVID, pero no tenemos que olvidar que existen también pacientes de estado y patología muy graves que son también enfermedades que vienen arrastrándose desde hace años, y necesitamos una respuesta también más firme de tanto del Ministerio de Salud, del Instituto de Previsión Social, y en el caso particular del profesor Grassi, Marcos, es que él es asegurado. Es muy diferente las situaciones donde, por ejemplo, una persona que no es asegurada solicita un medicamento que tampoco está en el Bademecum, que casos como ese hay, y hay muchísimos. Pero en este caso, el profesor Grassi, él es asegurado al Instituto de Previsión Social,
y ese medicamento que él necesita tiene que tener por obligación el instituto. Entonces ahí, digamos, hay una falla, habría que realmente ver cuál es el problema, por qué hay este desabastecimiento de medicamentos. Y bueno, tenemos algunas hipótesis, ¿verdad? Pero es un tema que hay que atenderlo. Estela. Sí, abogado legal, justamente eso quería recordar también a la audiencia. Estamos hablando de Benjamín Grassi, quien no escuchó sus informes sobre meteorología, hoy profesor de la Universidad Nacional de Asunción en la UNA también, y más de 40 años como asegurado. Lo que quería preguntarle es, él estaba siguiendo, dice, normalmente con su tratamiento diagnosticado contra el cáncer, ¿verdad? Hace 2 años, pero le cambiaron la medicación, según tenía entendido, y ahora necesita acetato de abiraterona de 250 miligramos, y eso no tiene el IPS. Le cambian y no tiene el IPS y no existe, parece, también en Plaza. Y aunque le digan que le van a dar, hablan de sustitutos. Sabemos que en el tema de cáncer hay algunos que son sustitutos, pero realmente no son los que combaten 100%. ¿Qué es lo que le ofrecieron, abogado? Bueno, sobre el tema, sí es cierto, le cambiaron el medicamento porque una enfermedad como esta obviamente requiere de revisiones constantes, y si digamos el médico tratante no está viendo evolución en el paciente, lo más natural es que le cambie, digamos, la medicación. En ese sentido, su médico tratante le recetó exactamente esa droga que está mencionando, abiraterona 250 mg, pero con el nombre comercial Zytiga. Ahora, hay un tema acá, ¿verdad? Si es que se puede reemplazar este medicamento por uno genérico, que también tenga, digamos, la misma droga. Y lo que nosotros sostenemos en esta medida judicial es que si el médico tratante le ha recetado esa droga, pero bajo ese nombre comercial, es porque evidentemente el médico entiende que esa es digamos, la medicación que tendría mayor efectividad en el paciente y no un medicamento genérico. De hecho, que nosotros estuvimos también investigando, digamos, fallos judiciales, y hay, digamos, algunos fallos donde la justicia rechaza este intento de dar, digamos, medicamentos genéricos, sustitutos, porque es el medicamento que el médico receta, es el que tiene que ser, digamos, el medicamento exacto. Entonces esto no podría sustituirse por otro genérico. Entonces, digamos, por esa línea nosotros estamos yendo. La medida de urgencia obliga al Instituto de Previsión Social a adquirir el medicamento tal cual fue recetado por el médico tratante. Y de que no existen plazas, no es tan así, porque nosotros estuvimos averiguando con 2 o 3 farmacias y tienen el medicamento, y que es un costo muy elevado, te diría. O sea, la exigencia entonces es que el IPS cumpla con el asegurado con la receta exacta de lo que dio el médico. Sí, todas las organizaciones de enfermos y parientes de enfermos oncológicos hablan también de todo el problema que generan los genéricos, ¿verdad? Por eso le preguntaba justamente. No, es que van a cumplir con cualquier cosa también, ¿verdad? Sí. Tiene que ser lo recetado. Si hace 2 años y estaba haciendo su tratamiento y todo normal, todo bien, ahora existe un riesgo para la salud. Eso es lo que también hay que comprender, que el Instituto de Previsión Social tiene que cuidar la vida de sus pacientes. Así mismo. No, claro. Así mismo. O sea, en ese sentido, justamente el doctor Federico está procurando justamente por que el IPS cuide de la vida un poco del señor Benjamín Grassi, ¿verdad? Pero estas preguntas así técnicas y cuestionando un poco el cambio de medicamentos, yo creo que tenemos que preguntarle al IPS directamente, Estela. No, yo hablaba en términos de que
Cuando le cambió le dio otro y es por Bueno, el y IPS no tiene, o sea, no tiene, pero no le puede dar pero cualquier cosa, por ¿verdad? eso te No le digo, puede dar. acá Federico, que yo sepa, otra de sus especialidades, aparte de ser abogado, es hurgar en, a ver, un poco en el, ¿cómo era? En la transparencia de la gestión pública, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese sentido quería cambiarte un poco de tema, Federico. Sí, adelante. Tenemos unos cuestionamientos, estamos preparando unos materiales, un programa acá dentro, o sea, un espacio fuerte acá dentro del imperio de la ley con Ujú, respecto a ver un poco, a preguntas directas a unidades especializadas del Ministerio Público. Por ejemplo, DEDA, a ver un poco, UFEDA, perdón, Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales. ujú. ¿Cuántas condenas obtuvieron en estos últimos 5 años? 5 años nomás queremos hurgar. Ajá. ¿Cuántas imputaciones por desmontes? ¿Cuántas órdenes judiciales de conformidad a la Constitución Nacional para la recomposición de esos lugares que fueron desmontados? Ujú. Si hubo condenas, se le condenó al propietario del inmueble. Estoy hablando de UFEA, que es un tema que yo conozco bastante de cerca. Después me preguntaba acá, se hacía la pregunta también el doctor Carlos Benítez, decía, y marcas. Eh, la misma cosa, ¿cuántas condenas? ¿Cuántos procesos? Viste que hay muchas especializaciones dentro del Ministerio Público y Ujú. deberíamos saber un poquito, ¿verdad? Porque en realidad nosotros no tenemos yo no sé si ustedes como idea, por ejemplo, tienen esa información cierta y concreta. Bueno, lo que nosotros siempre vemos que una de las problemáticas que estamos teniendo es que las instituciones del Estado paraguayo tienen islas de información que no están conectadas. Sí, Entonces, eso impide de facto, de sobremanera, poder obtener muchas veces datos que deberían ser datos básicos, diría yo, porque estos datos que ustedes están necesitando básicamente son datos sí, estadísticos que estadísticos. deberían estar de por sí en la página tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público, etcétera, porque son datos, digamos, demasiado básicos. Sí, Pero o sea, de tan básico que es, hasta ya me dio medio vergüenza preguntarte, ¿verdad? Al aire, ¿verdad? eh, Pero es así, ¿verdad? sí, es así. Ahora, hay dos problemas que yo puedo apuntar cuando uno pide esta clase de datos estadísticos. Y quiero hablar un poco más de la experiencia en el Poder Judicial. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene una dirección de estadísticas judiciales que tiene muchísima información y puede generar muchísimos datos, etcétera, pero no siempre tiene todos los datos también que muchas veces se consulta. A veces, ¿cuál es el problema, Marco? Que como existen estas islas de información y no hay una conexión y lastimosamente no hay sistema tecnológico, etcétera, entonces muchas veces esto lleva a que la institución tenga que investigar en físico las preguntas, ¿verdad? O sea, o tenga que recabar de todas las unidades fiscales, de todos los juzgados, etcétera, para ver cómo está y es como que eso se convierte en un trabajo de investigación. Entonces acá hay también otro problema puntual, que eso es un problema también que bueno, que está en la ley. La ley, ¿qué te dice? La ley de acceso a la información te dice que no se pueden solicitar análisis o evaluaciones que no estén dentro del ámbito de las funciones. Ahora, esa es una expresión que se puede interpretar de muchas formas. Lo que vos estás consultando tendríamos que preguntarnos si está dentro del ámbito de las funciones del Ministerio Público, si tiene una unidad que tiene la obligación de recopilar esos datos, o si tiene por política institucional recopilar esos datos. Si se da uno de los tres, entonces digamos ese artículo no se puede solicitar.
Ahora, ¿qué puede pasar, por ejemplo, otra situación? Nosotros, por ejemplo, podemos pedirle al Poder Judicial un análisis jurídico sobre una situación particular. Naturalmente, el Poder Judicial no va a poder responder esa clase de preguntas, y tampoco, por ejemplo, el Ministerio Público, porque no es su función, digamos, dar asesoramiento Claro. jurídico. Para eso están los profesionales, está el Ministerio de la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Pero digamos que en este ámbito de los datos, esto es realmente toda una problemática, porque muchas veces también tener los parámetros de qué datos se pueden pedir tiene que responder a una planificación institucional, y muchas veces también el usuario puede querer una desagregación de datos que puede ir al infinito. Pero yo de manera muy personal creo que esos datos que estás o que están queriendo consultar, etcétera, me parece que son datos muy básicos, ¿eh? Sí, Yo te diría eso. son datos muy básicos y que hacen a la función misma del Ministerio Público. Incluso la ley orgánica del Ministerio Público establece que anualmente tiene la obligación de brindar todo este tipo de datos, porque son datos estadísticos, como vos bien dijiste, básicos, pero de tan básicos que son, hacen al funcionamiento principal de cada unidad fiscal. No te hablo luego de cada fiscalía, de cada unidad fiscal, te hablo como unidad, así como medio ambiente, trata de blancas, el tema ahora de pornografía infantil y compañía, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos condenados obtuvimos en estos últimos 5 años por el tema medioambiental? ¿Existen o no existen? ¿Quiénes son los condenados? ¿Son los capataces o son los tractoristas? ¿Es el estibador de carbón o el que hace el desalijo de los rollos? ¿O es el propietario que después se convierte en sojero, ¿verdad? Es demasiado básico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se puede trabajar entonces para obtener esos datos, ¿verdad? Y mira, Marcos, yo te diría que si eso está dentro, digamos, de las funciones de cada unidad y tiene una obligación, digamos, legal de recopilar esos datos, de procesarlos, de sistematizarlos, entonces sí tiene que, la ley de acceso a la información alcanza esa situación. Es decir, si solicitamos esos datos y no lo tienen la obligación de generarlos. Ya. Ahora, diferente de supuesto si es que no tienen ningún tipo de obligación porque no está dentro de sus funciones, etcétera. Entonces ahí no podemos exigir que se generen esos datos sin perjuicio de que nos abran las puertas para que nosotros podamos recabar esos datos y generarlos nosotros, porque eso también, digamos, es acceso a la información. No siempre, bueno, no te puedo dar la información, pero te abro las puertas para que busques la información como quieras. Es también un segundo aspecto que hay que considerar. Dice el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público: a fin de facilitar el conocimiento público de su labor y posibilitar su control. Obviamente, la labor del Ministerio Público, que es investigar hechos punibles y llevarlos a condena y castigar al culpable. Esa es su función principal, ¿verdad? Entonces, dice, a fin de facilitar el conocimiento público de su labor y la de posibilitar su control por parte del ciudadano. Obviamente, nosotros somos quienes controlamos la función de nuestros mandantes principales, que es el Ministerio Público. Dice, publicar anualmente una memoria de las labores realizadas. Bueno, y las labores realizadas, el Ministerio Público, ¿cuál es su principal labor? Investigar y perseguir hechos punibles y condenar, si así pudiere, a los culpables y responsables. Y básicamente eso que te dije es estadística básica, ¿verdad? Sí. No, entonces, Marco, no hay ninguna duda. Creo que es algo, y vamos a acentuar nuevamente, es algo básico, y de hecho que creo yo que por una cuestión también de política comunicacional, cuando qué sé yo, unidades fiscales consiguen condenas, las publican, ¿verdad? Como un logro institucional. No así las que no consiguen, pero por lo menos tenemos que
tenemos que tener esa clase de información también para ver qué está pasando, porque los crímenes y delitos ambientales son múltiples, se cometen todos los días y tenemos que ver qué respuesta hay también sobre eso. Parece que el sistema es impotente, ¿verdad? Sí. Para llegar a las condenas. En realidad, o sea, la impotencia es generalizada y más todavía con respecto al ciudadano que, por ejemplo, ve que desde el 2004 en la zona de San Pedro, no te hablo luego de la ciudad, del departamento de San Pedro, del departamento de Amambay y del departamento Canindeyú, aparece en escena un personaje conocido con el nombre de Rodríguez Teixeira. Sí. Entonces, Rodríguez Teixeira siempre aparece en la escena y hace poco estuvimos en comunicación con el director de fiscalización del MADES y nos decía ya que tenían en la zona aproximadamente 40.000 hectáreas desmontadas por este señor, ¿verdad? O en tierras que supuestamente pertenecen a Ulises Rodríguez Teixeira. Entonces, en ese contexto estábamos hablando acá y dijimos, ¿y por qué no le preguntamos tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público qué pasó con las causas de Ulises Rodríguez Teixeira? Y después dijimos, ¿y por qué no preguntamos qué pasó con todas las causas de hace 5 o 10 años, ¿verdad? Porque imagínate, hace casi, a ver un poco, no sé cuántos años hace que está en funcionamiento, entre comillas, o está en vigencia la ley de deforestación cero, pero dentro de esta ley se cometen este tipo de atrocidades, ¿verdad? Entonces no se entiende, ¿verdad? Así mismo. Toda la razón. Yo creo que es muy importante, como mencionas, hacer esta clase de pedidos de información que acentúen el control ciudadano y también de la prensa que se haga eco de esta situación. Nosotros también desde el Instituto de Derecho y Economía Ambiental, si te recordarás, Marco, el año pasado habíamos presentado una denuncia penal por una deforestación que ocurrió en una región del Chaco, que llegó a etapa de imputación y bueno, después se vino la pandemia, etcétera, pero lo hicimos a través del acceso a la información y un sistema básico de monitoreo de imágenes satelitales, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa clase de metodología tenemos que exponenciarla, ¿verdad? Tenemos que mostrar que hay una potencia real de la ciudadanía en que pueda controlar esta clase de situaciones, alertar cuando se está cometiendo, en este caso, un ilícito ambiental, pero lo más importante también prevenir los ilícitos ambientales, porque de nada nos sirve esperar a que pase el hecho que, por ejemplo, de la deforestación, si lo que queremos es justamente preservar, ¿verdad? Y sí, y si ocurre el hecho ya, tenemos que esperar 20 años y muchos ya no van a llegar a ese tiempo para ver los beneficios y el fruto del sacrificio de haber detectado y castigado un desmonte, ¿verdad? Porque en 20 años se puede regenerar un área boscosa, ¿verdad? Y no sé, la verdad, un tiempo teníamos lo que voy a decir, la detección básica de imágenes satelitales. WWF hacía mucho hincapié en cuanto a las denuncias, ¿verdad? Ellos creo que tienen un sistema básico de archivos de denuncias que habían hecho, pero hace creo que un mes o un mes y algo, un mes y medio, hablamos con la señora, la licenciada Lucy Aquino, y decía que se está trabajando bien, por primera vez se está trabajando bien con el MADES. Pues yo no veo que se esté trabajando tan bien, en fin. Bueno, acá tenemos que trasladarle la pregunta a ella, pero podemos entonces sentarnos de repente, Federico, a trabajar un poquito en obtener esos datos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Cualquier ayuda que necesiten, formular, dar seguimiento a eso y controlar también las respuestas, porque ese es todo un mundo, ¿verdad? El cómo se responde también los pedidos de información. Esto es un tema para analizar el capítulo de un libro, ¿verdad? Entonces, por supuesto que estoy a disposición de ustedes, Marcos, para prestar la ayuda que necesiten.
contá conmigo. Ok, muchísimas gracias por esto y por la comunicación. Y bueno, y esperemos que volviendo al tema, al primer tema que estamos tocando, que pronto el señor Benjamín Grassi, el catedrático, quien no lo conoce, como diría Estela, consiga rápidamente los medicamentos para seguir luchando y batallando contra este mal que lo aqueja, ¿verdad? Así mismo, esperemos que todo salga bien. Yo les estoy avisando también a ustedes cualquier novedad que tengamos en la justicia, porque tenemos todavía el juicio de fondo y bueno, esperemos que la sentencia definitiva confirme también esta medida de urgencia que ya se ha dictado. Gracias por la comunicación y hasta en cualquier momento. Entonces, Gracias, abogado. Muchas gracias. gracias.